Cordial saludo. En esta ocasión vamos a hacer la video tutorial acerca de la forma como trabajar vectores en lenguaje C, que es la competencia que nos atañe en esta actividad. El problema que vamos a presentar dice así: para cierta universidad se desea generar un aplicativo para mostrar el listado de nombres de los estudiantes junto con las notas de cada actividad mostrada. Para lo anterior se tienen en cuenta los siguientes parámetros. El número de estudiantes es 5 por grupo. La nota del quiz del presaber equivale al 20% de la nota general. 3 cortes evaluativos, el primero 10%, el segundo 20%, el tercero 30% de la nota general. El componente práctico equivale al 20% de la nota general. El aplicativo debe mostrar el listado de nombres, notas parciales y nota definitiva junto con un mensaje de aprobado o no aprobado. Se sabe que para pasar el curso, la nota definitiva debe ser superior a 3.2. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios tenemos que visualizar la manera de resolverlos, y para ello pues es empezando identificando cada una de las variables que están involucradas. Vamos a pensar entonces que vamos a tener varias variables y varias características, ¿no? Y para ello pues vamos entonces a trabajar una tabla para sacar los valores. Entonces vamos a tener nombres, pretarea, corte 1, corte 2, corte 3, componente y mensaje. Vamos a hacerlo, y son 5 estudiantes. Vamos a hacerlo así. Entonces, una columna va a ser la de nombre, ¿sí? La de nombre. Otro va a ser la nota de la pretarea. Otra va a ser la de corte 1. La de corte 2. La de corte 3. El componente práctico y un mensaje, llamémosla mensaje de aprobación o no aprobación. Listo. Entonces suponemos que son 5 estudiantes. Vamos a decir que bueno, tenemos aquí a Pedro, tenemos aquí a Juan, tenemos aquí a Felipe, tenemos aquí a Ana y tenemos aquí a Andrea. Listo. Entonces ya tenemos ahí los nombres de los estudiantes, y aquí van a estar las notas como general, ¿no? Entonces acá nos dice que bueno, son el nombre, la pretarea, corte 1. Entonces ahí voy mirando las variables, ¿no? Entonces voy a necesitar una variable que se llame nombre, de donde van a estar ubicados los nombres de los estudiantes. Entonces va a ser caracteres, ¿no? Y las pretareas y los cortes y los componentes, todo esto va a ser numérico. Entonces voy a necesitar una variable de tipo flotante. Vamos a ponerle flotante porque van a resultar decimales. Y una de mensaje. Me falta aquí agregar una otra columna. Vamos a agregarla acá. Se me olvidaba porque es importante insertar esta de componente. Vamos a ponerla acá porque necesito una que se llame definitiva, ¿no? Porque pues esa es la que me va a determinar si pasó o no. Entonces, listo. Ahí ya tengo todas las variables que voy a necesitar. Entonces voy a ponerlas con colores. Entonces este color va a ser de caracteres, ¿sí? Tengo que ponerle nombres. Todas estas van a ser digámoslo numéricas, y esta también va a ser
de carácter de letras, ¿no? Entonces para que tengamos ahí en cuenta. Entonces voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables, ¿cierto? 2 de tipo carácter y 6 de carácter numérico. Entonces obviamente pues la pretarea, me dice acá, la pretarea pues vale el 20%, ¿sí? Voy a colocarlo acá, 20%. Esta, la del corte, va a ser de 10%. Esta va a ser del 20%. Esta va a ser del 30%. El componente me dicen que es el 20%. Y obviamente la definitiva pues tendrá su porcentaje total, ¿no? Tendrá el 100%. Listo. Bueno. Entonces ya tengo clarificado cuáles son las variables que voy a implementar. Ahora bien, si yo voy a utilizar, no voy a utilizar los arreglos, ¿sí? Ni las matrices ni nada de eso. Pues yo tendría básicamente tendría 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendré que trabajar 40 variables si voy a trabajar datos 1 a 1. Eso sería prácticamente inviable, ¿no? La competencia, recuérdenlo, es manejar vectores y matrices. Entonces, para darle solución a este ejercicio, y les recuerdo que son miles las ideas que ustedes pueden encontrar, yo voy a trabajar arreglos, es decir, voy a trabajar vectores donde cada una, ¿sí?, de las celdas que voy a trabajar acá, cada una de estas celdas va a pertenecer a una única variable. Es decir, la variable corte va a ser de único llamado, pero va a tener 5 valores independientes. Eso me va a ayudar muchísimo en la optimización del manejo de memoria, ¿sí? Por ejemplo, mensaje. Mensaje va a ser solo una variable y va a tener 5 valores todos distintos. Se van a dar cuenta al final del ejercicio cuando nos quede bien. Esa es la idea. Entonces yo en realidad voy a trabajar solamente las 8 variables: nombre, pretarea, corte 1, corte 2, corte 3, componente, definitiva y mensaje. Esas son las 8 únicas variables y me van a servir para trabajar estos 5 estudiantes. Y bueno, después se puede modificar el ejercicio para que se vuelva más general, pero por ahora vamos a trabajar con los parámetros establecidos y la idea es saber trabajar. Entonces ya sé que voy a hacer la clasificación, ya sé que voy a hacer este análisis primero de los tipos de variables. Entonces ya sé que nombre y mensaje van a ser de tipo char, es decir, caracteres, porque van a tener el nombre de los estudiantes y el mensaje si aprobó o no aprobó. Y el resto, pretarea, corte 1, corte 2, corte 3, corte, componente y definitiva, pues van a estar, ¿sí? Las voy a colocar de tipo flotante. ¿Sí? De tipo flotante, para nosotros entonces estar en sintonía con si hay números decimales y todo el cuento. Bueno, listo, ya tengo definitivas, ya tengo las pretareas, ya tengo los nombres, ya tengo todo a la disposición. Ahora voy a empezar a trabajar cada uno de ellos, ¿sí? Voy a empezar con el programa ya como tal.
Entonces la idea es empezar a llenar los de resultados. Tenemos que mirar la manera de cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Siempre que ustedes vayan a trabajar arreglos, recuérdenlo, tienen que saber la dimensión del arreglo. En este caso, pues el ejercicio me dice que tengo 5 estudiantes por grupo. Entonces voy a hacerle las notas a esos 5 estudiantes, ¿sí? Entonces dice que debo calcularle todos los cálculos a esos 5 estudiantes. Por eso tengo la matriz limitada a 5. Recuerden también que para trabajar variables de forma en arreglos se debe trabajar ciclos repetitivos, while o for, los que ustedes eligen. Normalmente uno utiliza ciclos for. ¿Por qué? Porque las dimensiones de los vectores uno los conoce. Pensando en una variación de este ejercicio, digamos que no sabemos cuántos estudiantes son, entonces se crearía una variable para preguntar, digite el número de estudiantes. Entonces el usuario pondrá 10, entonces ya aquí no tendría 5 sino tendría 10 y automáticamente todo lo generaría con 10. Esa sería una muy buena opción. Preguntarle primero al usuario cuántos estudiantes o cuántas personas tiene, ¿sí? O la otra manera, darle a través de un código que salga y le diga, bueno, por ejemplo, ingrese los valores, ¿desea ingresar más valores? Sí o no. Si digita sí, entonces el siguiente, y si dice no, pues para el programa y muestra los resultados. Eso lo haríamos con un mientras que, depende también del ejercicio, pero la filosofía para ambos casos es la misma: limitar los vectores y las matrices que nosotros vayamos a trabajar. Entonces ya con esto en mente, ¿sí? Para volver al ejercicio, ya con esto en mente, entonces nos toca ya empezar a trabajar cada uno de los valores y de las variables que nosotros vamos a implementar. Entonces la idea ahora es empezar a trabajar el código y de ahí mirar cómo es la manera de trabajar y recordar todo lo de programación que ya hemos venido trabajando, ¿no? Los ciclos repetitivos, las sentencias de control, la toma de decisiones, bueno, en fin, eso lo veremos cuando desarrollemos la parte práctica. Entonces, ya con esto en mente, ¿sí? Ya con esto es lo primero que uno hace en programación: hacerse una idea de cómo es que funciona el problema, plantearse una solución teórica, es decir, montar las variables, montar el tipo de variables, mirar usted cómo lo hace, ¿cierto? Cómo lo va a hacer. En este caso, pues ya sería acá llenar las notas de los estudiantes, empezar a digitar uno por uno e ir calculando, ¿cierto? Entonces Pedro va a ser la primera posición, ¿cierto? Entonces todo lo que sea 1 va a corresponder, perdón, todo lo que sea 0, recuerden que esto empieza en 0 y termina en el valor. Entonces Pedro tendría estos valores, Juan tendría sus notas acá, Felipe tendría sus notas acá. Entonces todo lo que sea gobernado con índices será más fácil trabajarlo con vectores y lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces la fundamentación ya está lista, o sea, el trabajo ya está listo. Ya lo que tenemos que hacer es traducir nuestra idea, armar esta tabla en programación y de ahí mirar cómo son los comandos y la programación. Bien, vamos entonces a programar. Ya he predigitalizado el inicio de nuestro programa, ya le he colocado una indicación: programa del aplicativo de notas consolidadas, y voy a trabajar las mismas librerías que se han trabajado en ejercicios anteriores. La única nueva es esta que se llama string. Es para manejo de caracteres y arreglos con letras y todo lo demás. La información en internet es amplia y suficiente sobre esta librería.
es una librería nueva que vamos a implementar. Recuerden que en la medida que los ejercicios van saliendo las librerías. Más adelante en la siguiente unidad pues ya veremos funciones, y las funciones ya nos integran muchas más librerías. Entonces ahí sí ya la gama de posibilidades de resolver los ejercicios se nos amplía utilizando toda la potencialidad del programa. Bueno, y las otras pues las hemos venido trabajando en ejercicios anteriores, simplemente copié y pegué y ya. Entonces recuerden que para iniciar el programa usted primero lo tiene que salvar. Entonces vamos a colocarle aquí notas. ¿Ves? Mi manera de encontrar acá, y recuerden que cada vez que ustedes vayan haciendo van depurando, ¿sí? Para ver si la compilación está bien hecha, y ejecutando para ver los resultados que vayamos haciendo poco a poco. Bueno, entonces ya tenemos todo definido, ya lo teníamos acá definido. Entonces voy a empezar a digitar toda esta información que necesitamos pues para declarar las variables. Entonces voy a empezar diciendo que dijimos que teníamos los caracteres char. Entonces viene la primera connotación. Voy a poner una que se llame nombre, como lo habíamos dicho, y voy a decir que va a ser una matriz de 5, ¿sí? Y 100. Bueno, ¿y eso qué es? Resulta que cuando ustedes vayan a trabajar matrices o vectores, y dentro de ellos vengan mensajes, una de las tantas maneras es determinarla como si fuera una matriz. Es decir, esta matriz va a ser de 5 filas, va a tener los 5 renglones. Van a estar los 5 renglones acá, los 5 renglones de cada uno de ellos, y 100 columnas. Esta es una manera de colocar matriz. ¿Por qué 100 columnas? Porque de pronto el nombre y el apellido de la persona acá son más de 50 caracteres, ¿sí? Por ejemplo, Pedro Javier Fuentes Parada. Entonces, si yo quiero colocar nombre y apellido, pues se me va a llenar toda la posición de memoria. Entonces, la manera más sencilla, no sé, lo entiendo yo así, de pronto usted encuentra otra forma mucho más eficiente para trabajar los caracteres, pero yo lo trabajo así. El arreglo que se llama nombre va a tener 5 renglones, y cada renglón va a tener 100 posiciones. Esas 100 posiciones van a ser cada una de las letras de nombre y apellido de la persona. Entonces, por ejemplo, Pedro serían 5 posiciones, y Fuentes entonces serían las otras 8, entonces tendría ya las 13 letras, ¿sí? Bueno, eso por una parte. Entonces los caracteres de mensaje lo vamos a tratar como vectores, y obviamente el de mensaje, entonces de una vez lo voy a colocar acá, lo mismo, ¿sí? Voy a decir que son 5 renglones, y voy a exagerar. Yo puedo exagerar aquí dimensionando, no hay problema. También voy a decir que va a tener 100 caracteres, ¿no? Por si deseo ponerle un mensaje diciendo, qué pena, no aprobó la asignatura, pero no se rinda. Bueno, en fin, eso lo puede usted colocar. Usted puede sobredimensionar los vectores y las matrices, no hay problema. Los espacios, recuerden que él no utiliza, lo veíamos en la clase, lo rellena con ceros, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Listo, entonces ya tenemos nuestros caracteres de nombre, y ahora vamos a trabajar los puntos flotantes. Entonces ya sé que va a ser pretarea, pero dijimos que íbamos a trabajarlo también como un arreglo, ¿no? Para no tener inconvenientes de tamaño de memoria. Dijimos que vamos a tener la pretarea, entonces la ventaja aquí es control C. Bueno, entonces esta pretarea, entonces acá vendrá el corte 1, vendrá el corte 1, vendrá el corte 2, vendrá el corte 3 y la definitiva. No, mentira, es el componente
componente, y ahora sí recuerden, utilicen variables que ustedes reconozcan por el nombre, ¿no? Para que quede más fácil la identificación. Listo, entonces ya tengo el punto flotante, guardamos, depuramos para ver si no hay, si aquí hay un error. Vea, si me falta ahí una coma, vea la ventaja de ir haciendo e ir depurando para que ustedes pues, ¿sí? A ver, bueno, listo, ya no hay problema. Ok, ya hemos definido las variables. Obvio, mire, una variable adicional no la había colocado. Como voy a trabajar force, ¿cierto? Entonces voy a trabajar la variable x, ¿sí? Me faltó acá colocarla. Entonces acá me faltó acá colocar, decir que aquí x tipo entero para los ciclos repetitivos, en este caso el ciclo for. Me hizo falta, ¿no? Entonces es una variable auxiliar, una variable que apareció como aparece, de pronto vamos a necesitar otra. Bueno, no posible ir modificando esa parte. Listo, entonces ya tenemos ahí que vamos a tener la variable x. Bien, perfecto. Entonces ahora sí vamos a empezar a llenar la información. De aquí en adelante la gama de posibilidades es amplia. Sí, es amplia. El problema, yo lo he pensado, primero preguntarle los nombres de cada uno de los estudiantes y luego digitar las notas de cada uno de ellos con unos mensajes agradables, ¿sí? Que por ejemplo el profesor llegue primero, digite todos los nombres y luego le pregunte, bueno, ¿cuáles son las notas de Juan? Ya empieza ahí a clasificarlas cada una de ellas. Vamos entonces a trabajar el proceso. El primer proceso sería llenar los nombres. Entonces, para x igual a 0 hasta con un incremento. ¿Por qué hasta 5? Porque nosotros tenemos 5 nombres, ¿sí? Son 5 estudiantes por grupo. Y recuerden que esto va de 0 a 4, por eso lo ponemos de 5 posiciones. Normalmente uno puede trabajar sobredimensionado. Nosotros estamos trabajando sobredimensionado. Recuerden que si son 5 estudiantes sería de 0 a 4 y tenemos una posición adicional. Bueno, eso en últimas pues que no come así como mucho recurso que digamos. Usted puede trabajar sobredimensionado, así lo vamos a trabajar acá. Entonces voy a preguntar el proceso, voy a hacer el proceso de llenado, ¿sí? Voy a hacer el proceso de llenado con un ciclo repetitivo y le voy a colocar un mensaje al usuario diciéndole que ingrese el nombre del estudiante. Listo. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces, comillas, ingrese el nombre del estudiante. ¿Sí? Vamos a colocarle así. Y acá, dentro de las muchas maneras de ingresar datos, vamos a utilizar este comando, el get. Entonces voy a digitarlo de esa manera, ¿sí? ¿Qué hace gets? Gets lo que permite es introducir
por teclado una cadena, ¿sí?, con muchísimos espacios, ¿sí?, una digitación normal de caracteres. Entonces esa es la que me va a permitir a mí ingresar el nombre sin problema, ¿sí? Vamos a depurarlo, a ver qué tal vamos. Bueno, muy bien. Vamos a ejecutarlo, ¿sí? Vamos a ejecutarlo para que ustedes vean. Entonces, dite el nombre del estudiante. Entonces, Pedro, Juan, Felipe, Bartolomé y Filemón. Listo. Mire, entonces yo ingreso ahí. Vamos a hacer una pequeña previsualización. Sí, vamos a hacer acá una previsualización para mirar el listado. Entonces lo mismo. Entonces voy a hacer una cosa mejor, un poco más eficiente. Voy a tomar esto, con la ventaja del copiar pegar, y voy a colocar acá. Entonces voy a cambiar esto un poco acá y voy a decir que va a colocar caracteres string, ¿cierto? Y de una vez una tabulación y voy a colocar acá coma nombre X, ¿sí? Voy a hacerlo así. Voy a quitar esto de acá para que se den cuenta cómo se maneja esta parte. Entonces, estudiante. Entonces voy a trabajar letras Q, W, E, R, T. Entonces fíjense que ahí sale los nombres de los estudiantes, ¿sí? Entonces ya está definido, ya está clarificado. Bueno, creo que T no era, mejor pongamos la N para que se vea el listado hacia abajo. Una vez más vamos a hacer acá el ejercicio. Entonces digamos que viene aquí Pedro, Juan, Felipe, Ana Milena y Juan Carlos Echeverry. Sí, mire, entonces la ventaja es que con gets usted puede ingresar por teclado caracteres y no hay ninguna restricción. Esa es la ventaja de trabajar ese comando. Listo. Bueno, entonces ahí vemos que estamos ingresando bien los estudiantes. Ok. Bien. Ahora, ya tenemos esa parte lista. Voy a dar acá espacios porque aquí viene ahora sí el programa como tal. Ahora vamos a hacer el ingreso de los valores, ¿sí? Ya tenemos el nombre de los estudiantes. Entonces vamos a empezar con otro for. ¿Sí? Vamos a empezar con el for y obviamente vamos a ir llenando la tabla. Es decir, la tabla vamos a llenar. Ahora vienen las notas de Pedro, ¿sí? Voy a digitar las notas de Pedro, luego digitaré las notas de Juan, luego las de Felipe, luego las de Ana y luego las de Andrea. Y de una vez voy haciendo el cálculo de la definitiva. Entonces, esta primera tanda, toda esta primera tanda va a pertenecer a Pedro, la siguiente tanda a Juan, la siguiente a Felipe, la siguiente a Ana y la siguiente a Andrea. Por eso estamos trabajando el ciclo for. Entonces vendrá de la siguiente manera. Entonces voy a colocar un mensaje printf, ¿sí? Printf. Entonces digite las notas de, viene la cadena, ¿cierto? Digite las notas de y
digite las notas del primer estudiante. Listo, entonces ahí saldrá el mensaje. Digite las notas de Pedro, digite las notas de Carlos, digite las notas de Juan, digite las notas de... Entonces vamos a empezar. A llenar los datos. Entonces, ¿qué dato viene primero? Entonces le vamos a decir pretarea. ¿Sí? Pretarea. Y entonces ya sabemos que aquí viene porcentaje F porque es punto flotante, va a ser una nota decimal, ¿sí? Y la va a colocar en la variable pretarea en la posición X, en la posición que estoy trabajando, en la primera posición en este caso. Bueno, listo, vamos a dejarlo hasta ahí, a ver cómo va el ejercicio. Algo pasó ahí. Ah, ya me di cuenta del error, acá está. Se me fue un paréntesis de más. Listo, ahí ya va. Entonces vamos a correrlo. Entonces nombre del estudiante, entonces Pedro, Juan, Felipe, Ana. Bueno, ahí como por irles mostrando. Entonces, ¿qué pasó? Algo pasó acá. Muy bien. Acá está la variable pretarea, ¿sí? Está la variable, entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó. Bueno, entonces acá el error estaba en que yo había colocado esta S mayúscula, ¿sí? Vamos a mirar que ese era el error, a pesar de que está bien depurado. Fíjense, a pesar de que está depurado no me da ninguna información. Aquí cometí el error de colocar la S mayúscula y pues claro, en el momento de yo acá venir a digitar los nombres de los muchachos, fíjense que empiezan a aparecer cosas raras, ¿sí? Mire, empiezan a aparecer cosas raras y lo que pasa es que esta S era minúscula, ¿sí? Esa S era minúscula. Entonces depuramos, ¿sí? E ir probando. Estas cosas me gusta que pasan para que ustedes pues vayan tomando tips de qué es lo que se puede hacer. Entonces voy a trabajar aquí los estudiantes, entonces voy a trabajar letras para hacerlo un poco más rápido. El estudiante Q, el estudiante W, ya sabemos que eso funciona. Mire, digite las notas de Q, entonces la apretaré, él sacó 1. Las notas de W, la apretaré. Mire, estoy pidiéndole la apretaré de cada muchacho, mire. Si se dan cuenta, las notas de cada uno de los muchachos. Entonces así como que hago un poco más agradable el ingreso de datos. Bueno, de ahí al final pues mostraré los resultados. Y veo que está el problema funcionando correctamente. ¿Sí? Ven la filosofía del ejercicio. Primero preguntar los nombres y luego por cada estudiante pretarea. Y que antes por cada estudiante los cortes, por cada estudiante cada una de las variables que se van necesitando. Entonces el programa pues va funcionando hasta el momento bien. Listo, entonces viene la tarea de copiar pegar, porque no solamente voy a preguntar la pretarea, voy a preguntar el corte 1, voy a preguntar el corte 2, voy a preguntar el corte 3, voy a preguntar el componente práctico. Entonces empieza aquí el cambio de variable, entonces ya no voy a colocar aquí pretarea,
sino voy a colocar aquí corte 1, o bueno, hagámoslo así, como para que quede un poco mejor. Entonces ya sé que va aquí corte 1, aquí no será la pretarea, sino será el corte 2. Entonces acá corte 2, ¿sí? Luego acá irá el corte 3, la actividad de esa nota. Entonces acá la cambio, corte 3, y pongamos acá el componente, y acá listo. Entonces ahí ya ingresé los datos, vamos a mirar que todo esté en regla, que no haya ninguna dificultad. Vamos a la ejecución. Entonces los mismos estudiantes y ahora las notas de cada uno de ellos. Miren, estoy pidiendo las notas de cada uno de ellos por separado, las notas de W, las notas del siguiente estudiante, las notas del siguiente estudiante, las notas del siguiente estudiante, y listo. Bueno, entonces si se dan cuenta va saliendo esto perfecto por ahora, ¿no? Miren, está saliendo el nombre de cada uno, ¿sí? Se están pidiendo las notas de cada uno, se están digitalizando, o sea, aquí estamos armando esta tabla, ¿sí? Las notas de Pedro, las notas de Juan, las de Felipe, las de Ana. Falta ahora calcular la definitiva. Bueno, entonces vamos a calcular acá la definitiva y vamos a hacerlo acá. Entonces la definitiva, entonces definitiva X. Recuerde que X es el número del renglón, entonces voy a calcular la definitiva de Pedro. Entonces la definitiva de Pedro va a ser de la siguiente manera. Entonces ahí vienen los cálculos. Entonces listo, entonces la pretarea valía el 20%, entonces 0.2, multiplicar por 0.2 más, ahora entonces pretarea viene el corte 1, el corte 2, el corte 3 y el componente. Listo, muy bien. Entonces ahora cambiamos acá el nombre, entonces pretarea, entonces corte 1 era del 10%, el corte 2 era del el 20, sí. El corte 3 era del 30 y el componente que era del 20. Listo, ya calculé la definitiva. Y de una vez vamos a mirar cómo es generar el mensaje. Mensaje si aprobó o no aprobó, y aprueba es con nota superior a 3.2. Entonces viene la pregunta. Entonces sí, definitiva del renglón que estoy utilizando es menor a 3.2. ¿Qué pasa? Significa que perdió. Entonces viene la siguiente connotación. Entonces ahí necesitamos trabajar un comando que me permita colocar el mensaje de aprobó o no aprobó dentro de la matriz que yo estoy trabajando. Entonces el comando es el siguiente.
Este es el comando strcpy. Recuerden que yo trabajé aquí la librería de cadenas. ¿Qué hace ese comando? Ese comando lo que hace es establecer, ¿cierto?, que en mensaje yo coloque esta cadena de caracteres. Es lo que hace, ¿sí? Si nosotros venimos acá a la teoría y la buscamos por internet, ¿sí? Por acá me encontré esa parte. Dice que algunas de las de string más importantes son: Sterling cadena devuelve la longitud de la cadena sin tomar en cuenta el carácter final. Recuerden que ella, acá como lo vemos, ella lo que hace al final es colocar ceros, ¿sí? Aquí solamente se tomaron de las 5 posiciones, se utilizaron 4 y la última la rellena con ceros. Copy es esta la que estamos implementando, es copiar en la cadena de destino la cadena de origen. Stratcat, cadena de destino, concatena el cadeno. Por ejemplo, si usted va a colocar una lista donde diga nombre y apellido, entonces en una tendrá nombre y en otra tendrá apellido, y entonces Stratcat lo que hará será concatenarla, nombre y apellido. Stratcom, esta de acá, compara las cadenas y devuelve un 0 si las cadenas son iguales. De pronto, si tenemos un ejercicio de manejo de mirar si dos vectores con caracteres son exactamente iguales, sobre todo pensando por ejemplo en un password, digita el password y si el password coincide exactamente con la palabra mágica, pues abrirá la llave. Bueno, esto lo analizaremos un poco. Estos son los comandos que establece. Entonces yo voy a trabajar este de acá, este que está acá, para nuestro problema. Entonces lo que voy a colocar en mensaje X, que es un char, una cadena de caracteres, voy a colocar no aprobado, y si pasa, si pasa, entonces colocar el mensaje de aprobado. Bien, y ya creo que tengo todo en regla. Vamos a mirar que no haya ninguna dificultad. Acá pasó algo. Definitiva X, pretarea X, corte X, corte X, corte 3. Ah, perdón, es que aquí no es con punto, aquí es así, X con punto. Sí. ¿Qué pasó? Muestre ver el error como lo indica. Lo indica de manera general. Definitiva X, pretarea X por 0,2 más corte ok. Miremos a ver qué pasó. Entonces miramos un error. El error está presente es en la escritura. Aquí dice definitiva, aquí me faltó una I. Entonces acá también me imagino, sí, mira, aquí faltó la definitiva, digité mal. Entonces vamos a mirar acá a comprobar. Sí, efectivamente está la depuración hecha. Vamos a hacerle un bosquejo rápido, los nombres de los estudiantes, las notas de cada uno de ellos, vamos a digitarlas en ese orden. Parece que todo está funcionando bien. Listo, ya el ingreso de datos por lo menos está. Vamos ahora a terminar lo que tiene que ver con la presentación. Entonces ya sé que está calculando todo, no he visto resultados, entonces vamos a ver los resultados acá con este for. Entonces voy a colocar el nombre, voy a colocar acá el listado. Entonces pretarea, corte 1, corte 2, corte 3
componente, definitiva y mensaje. Vamos a ponerlos así. Entonces nombre, entonces esta vamos a digitar bien, pretarea. Esta va a ser corte 1. Esta va a ser corte 2. Esta va a ser corte 3. Acá componente, sí, componente, definitiva, sí, sí lo copié bien, definitiva y mensaje. Y ya creo está bien. Vamos a guardarlo, ojalá depure bien. Depuró bien, perfecto. Entonces vamos a mirar los resultados. Entonces vamos a ingresar los estudiantes. Entonces Pedro, perdón, se me fue mal. Vamos a hacerlo con todos los pasos. Entonces Pedro, Juan, Felipe, Ana, Milena. Listo. Entonces las notas de Pedro, vamos a suponer que Pedro es un estudiante que todo le quedó en 1. Las de Juan es la contraparte, porque en la naturaleza está el positivo y el negativo. Felipe es un estudiante promedio. Ana, juiciosa, pero vamos a generarle notas, sí. Las de Milena, entonces Milena, que le queden todo en 3 a Milena. Error, ¿qué pasaría? Vamos a mirar qué fue lo que pasó. Hubo un error aquí. Vamos a hacerlo rápido. Hay algo raro. Algo está pasando acá. Problemas de último momento. Bueno, entonces en vista el error es acá, porque pretarea no es string, pretarea es float. Entonces aquí era F, acá corte era F, acá era F, ¿sí? La vaina de copiar, pegar y no darse una cuenta de las características de las variables. Bueno, si ya mensaje es string, vamos a depurarlo. Primero lo guardamos, luego lo depuro, a ver cómo me va. Y luego parece que todo está bien. Vamos a correrlo. Entonces vamos a probarlo. Los estudiantes son Pedro, Juan, Felipe, Carlos, Ana, María. Vamos a hacer las pruebas nuevamente porque no dejó. Las notas de Pedro, entonces vamos a meterle a todos los mismos. 1, 2, 3, 4, 5. Carlos, vamos a ponerle todos 5. Las de Mara, bueno, era María, entonces todas 1. Las de Ana, vamos a ponerle las variadas, a ver si pasa.
y las de Andrés. 1, 2, 3, 3, 3. Entonces vamos a revisar los resultados. Vamos a revisar acá los resultados, a ver cómo nos fue. Entonces sí, efectivamente Pedro, las notas 3-2, aprobado, pasó. 5 para Carlos, aprobó. No aprobado para María, que sacó 1. Aprobado Ana, que sacó 3-2. Y 2-5 no aprobado. O sea, el programa está funcionando ya correctamente. Lo que hay que hacer ahora es colocar un poco mejor la presentación de los resultados, ¿no? Entonces, en concordancia con el problema, acá nos decía: en cuanto a los parámetros, vemos que los hemos cumplido. El aplicativo demuestra el listado de nombres, notas parciales y nota definitiva junto con un mensaje de aprobado o no aprobado. Ya aparece el mensaje de aprobado, ¿sí? Aparece el mensaje de aprobado o no aprobado dependiendo del promedio que se sacó. Es un promedio ponderado, un promedio por porcentajes. Bueno, vemos que ya prácticamente está listo. Lo único es que hay que poner pues los mensajes de una manera acá un poco más agradable. Bueno, vamos a dar aquí el enter para cerrar esta pantalla. Ya es poner acá un poco más elaborados, no sé, por ejemplo por acá colocar, bueno, a colocar los mensajes, nombre, entonces está la pretarea, este es el corte 1, perdón, corte 1, corte 1, esta será el corte 2, esta será el corte 3, este será el componente y esta será a ponerle ahí los ahí como para que sea un poco más agradable. Y acá para que decía el ejercicio, un componente, un mensaje, entonces pongámosle aquí el resultado, aprueba o no aprueba. Bueno, vamos a acomodar acá esto para que salga como en tabla. Sí, para que todos queden pues alineaditos, ojalá. Bueno, eso ya ustedes son expertos en eso. Ya he visto unos buenos trabajos donde salen unas tablas espectaculares, una creatividad al máximo. Acá simplemente pues como es una explicación sencilla, pues lo haremos así de esa manera. La depuración al parecer todo se encuentra bien. Vamos a probarla rápidamente, entonces voy a poner letras como para agilizar la cosa. Vamos a ponerle a ese señor todo 1. Bueno, sí, ahí aparecen los mensajes. Pongámosle aquí este 4, 3, 2, 4. Vamos a poner decimales, entonces 3.2, 3.3, 3.3, 4.5, 5, 2.2. Notas de R, pongamos la 3.34 para que funcione con decimales también, que no se le ha hecho esa prueba, ¿no? Vamos a ponerlo a pasar. Notas del último, que es T, entonces 2.3, 4.5, 4.5, 3.3, 2 y 1. Uy. Lamentablemente se me cerró, no me fijé.
Perdón, no me fijé. Estoy colocando otra vez de nuevo los valores para comprobar, poniéndole valores enteros a ver si funcionan, valores decimales, y voy a tener el cuidado de no, esos ya son los últimos, 3, 3.4, 3, 5, 2.3. Bueno, ahí es donde ya me quería detener. Entonces vamos a mirar los resultados. Sí, efectivamente, pues obviamente los valores salen, ¿sí? Este aprobó, este no aprobó, mire, 309, aprobó, no aprobó, no aprobado. Bueno, ahí ya perfectamente estoy mostrando el listado que me dicen, porque decía mostrar el nombre de la persona, ¿sí? Ahí aparece el estudiante Q, el estudiante W, ¿sí? El resultado, no aprobado, aprobado, todo como una tabla. Bueno, muy bien, entonces listo, ya el programa funciona. Por cuestiones de tiempo pues no me voy a desgastar en la presentación, ya está la tabulación más o menos lista. Perfecto, entonces volvamos acá ya a hacer la última parte, porque ya el programa funciona. Ya el programa funciona, entonces vamos a llenar de nuevo acá la tabla. Voy a explicarlo brevemente. Ustedes acá, equipo de pruebas, en qué equipo están funcionando, donde busco eso, en el panel de control. Entonces lo buscamos acá, ponemos el panel de control, que es el que busca, y ustedes buscan sistema, panel de control, acá, ahí estaba, panel, en el panel de control, y en sistema lo buscan acá, sistema, y en sistema pues ahí se dan cuenta que es un Windows 8.1 2003, es un procesador Intel Core i5. Sí, esas son las características del equipo. Las características van acá en equipo de pruebas, sistema operativo. Entonces veo que tengo Windows 8.1, entorno de desarrollo, estoy trabajando Dev C++, ¿sí? Dev C++. Viene acá el ejercicio, entonces problema planteado. Aquí voy a borrar esto, eso no va acá. Acá problema planteado es copiar y pegar el problema como tal, ¿sí? Venir a pegar el problema como tal, y luego acá los requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos? Entonces acá coloco que necesita determinar los requerimientos. ¿Cuáles son? Pues las preguntas del ejercicio, ¿no? Acá decía, el aplicativo debe mostrar el listado de nombres, notas parciales, nota definitiva, junto con un mensaje de aprobado o no aprobado. Entonces los requerimientos, vamos a hacerlo como debe ser. Entonces vengo acá, copiamos el ejercicio, problema planteado, entonces lo pegamos, el requerimiento. Entonces el requerimiento era determinar la nota definitiva, mostrar el listado de nombres, notas, mensaje de aprobación
y aprobación. Eso eran los requerimientos de determinar nota definitiva, mostrar. Bien, las restricciones. Entonces las restricciones era que se aprueba con nota superior a 3.2. Son 5 estudiantes por grupo. La otra limitante, bueno, ¿qué otra cosa era? Las restricciones, cada nota tiene un porcentaje, para determinar la nota definitiva. Bueno, listo. Ahora viene acá. Entonces, ¿cuáles eran las variables de entrada? Entonces, las variables de entrada ya las teníamos acá, ya habíamos hecho ese ejercicio, tipos de variables. Esta es de entrada. Vamos a... No, esperen. Las entradas son solamente nombre y mensaje. No, nombre. Variable, entonces sacámoslas acá. Sabemos entonces las variables de entrada, lo que digita el usuario. Variables de entrada, entonces tenemos acá nombre, tipo char, pretarea, corte 1, corte 2, corte 3, componente tipo float. Bueno, variables auxiliares, x, entero, procesos a desarrollar. Bueno, datos de salida de variables, datos de salida son estos mismos, datos o variables de salida. Los datos de salida eran todos estos, porque esos se muestran, son datos de salida, se muestran. Y adicional, pues pongámosla acá, mensaje, que era la última columna, listo. Bueno, y procesos a desarrollar. Entonces acá donde se copia y se pega el programa, ¿sí? Ustedes ahí. Entonces, bueno, entonces si quieren acá lo podemos hacer. Bueno, el pegado va a quedar un poco extraño, un poco feo, ¿sí? Listo, la tabla se perdió, entonces voy a poner la disposición. Bueno, si se perdió ahí un poco la tabla, entonces estamos estamos acá. A ver, voy a ponerla. Bueno, ahí ya son detalles técnicos, ¿no?, que ustedes pueden. Voy a ponerla horizontal, a ver si me permite. Bueno, ahí ya horizontal. Bueno, sí, ahí lo pegó un poco. Obviamente entonces ya vamos acá acá me hace falta, sí, voy a acomodarlo un poco. Sería seleccionarlo, bajarle la tamaño de letra. Bueno, ya son ustedes, también son expertos en esa parte.
Ese aplicativo de todas maneras ustedes lo entregan como archivo adjunto, ¿cierto? Forman un archivo con el documento y con el Word. Vamos a hacerlo acá, listo. Y luego los pantallazos, ¿no? Los pantallazos del funcionamiento del programa. Entonces ustedes vienen acá, lo ejecutan y empiezan a grabar pantallazos. Ustedes pueden utilizar un programa Jing o el que sea y van grabando las capturas de pantalla de lo que está sucediendo. Entonces Pedro, es ya hacer la descripción entonces acá pueden hacer esa captura de pantalla, ¿sí? Entonces, la captura de pantalla de esa parte. Yo utilizo un programa que se llama Jing, que es para capturar pantallas. Ahora, ¿qué pasó? Ese funciona muy bien, es un programita que ustedes pues utilicen, bueno, o el que utilicen, no sé. Y entonces procedemos a la captura de pantalla para organizar las evidencias, ¿no? Muchos de ustedes mandan las evidencias como parte también del archivo adjunto. Bueno, si las están pegando y copiando en Word, pues las fotos quedan ahí sueltas. Entonces digamos que yo quiero esta parte, copiamos, vamos acá al documento, paso 1, entonces pantallazo, entonces control V y empieza la descripción. Entonces en esta parte se ingresan los requerimientos de nombre, notas para calcular la definitiva por estudiante. Bien, ya esa parte ustedes lo saben hacer, y en la medida que van a necesitar más pantallazos, pues lo van aquí agregando. Vamos a seguir acá trabajando con el programa. Bueno, voy a digitarlo aquí rápido para ya finalizar, que esto está un poco extenso, pero ya veo que ustedes entienden lo que está pasando. Listo, entonces ahí casi que vuelvo a dar enter. Entonces necesito ya un poco más largo para que muestre todo. Ahí está. Bueno, y procedo acá a utilizar la herramienta. Ya capturo este pedazo. Vengo acá y le digo, entonces la explicación es la explicación sería, entonces muestra de resultados, consolida de notas y mensaje de aprobación. Y ya, perfecto. Entonces este programa resultó sencillo. Primero, ¿por qué? Porque solamente tengo unas entradas y unas salidas, ¿no? Los procesos internos pues no los muestro, ¿sí? Los explico acá con el programa, ya sabemos cada parte que hace, ¿sí? Entonces, procesos a desarrollar.
Entonces la parte del aplicativo, entonces ustedes pueden, ya sabemos que hay una parte de entrada, un procesamiento y la salida de datos. Entonces ahí está todo, cómo funciona, y aquí pues se va explicando el proceso. Recuerden que este formato también tiene otras cosas, ¿no? Yo no estoy llenando acá la portada, los objetivos, las conclusiones, la bibliografía. Esa parte sí ya va de cada uno de ustedes. Y así entonces es que se trabaja esta parte correspondiente a arreglos de vectores y matrices. Entonces recordarles que los programas que ustedes van a entregar deben ser en ese estilo. Debe evidenciarse por lo menos el uso de arreglos vectoriales, o si necesitan las matrices, ¿no? Porque de todas maneras los programas y los problemas que ustedes presentan se pueden desarrollar con otras técnicas, pero la idea es que ustedes implementen los vectores y las matrices correspondientes, que ustedes llegan, uno abra el programa, y vea uno que el problema que ustedes desarrollaron estuvo acorde con los lineamientos de esta parte de actividad, que por lo menos, repito, metieron una variable y la trabajaron como si fuera un vector o una matriz. Se van a dar cuenta que es mucho más fácil trabajar información vectorial o matricial que variables uno a uno. Para mí es mucho más fácil, y ese es el objetivo de esta parte del trabajo. Entonces quedo pendiente a todas sus retroalimentaciones, estaré muy pendiente, y ya entonces a través de los mensajes de los foros colaborativos o del correo electrónico estaremos retroalimentando. Espero que esta presentación haya sido de su agrado, y en una próxima oportunidad nos veremos nuevamente para explicarles el siguiente paso, que vendrían siendo funciones. Que estén muy bien, buen día.